Hola mis amigos, ¿qué tal? Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, no entiendo en sí cuál es la razón de odios y peleas entre judíos y árabes. Lo comento porque soy cristiano y mis abuelos, por tener un mejor futuro, emigraron de Siria a México. Y mis padres emigraron de México a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿por qué existe odio mutuo entre los judíos y los árabes musulmanes? Me llamo Antonio Jamil, de Houston, Texas. Estimado Antonio Jamil, Dios te bendiga muchísimo. Agradezco tu pregunta, que es muy interesante. Y la pregunta que me hace es, ¿por qué existe odio mutuo entre judíos y los árabes y los musulmanes? De veras, es muy importante la pregunta que me acabas de hacer para que podamos entender muchas de las cosas que suceden en el Medio Oriente y principalmente en Israel desde el punto de vista escatológico, profético que nos dice la Biblia. Y para darte una respuesta lo voy a hacer en 2 puntos muy breves. Lo primero, es importante entender que no todos los árabes son musulmanes y que no todos los musulmanes son árabes. En cuanto a religión, la mayoría de los árabes son musulmanes, aunque hay un sector de árabes que emigraron a diversos países que tenían como religión un catolicismo ortodoxo, y cuando llegaron principalmente a países latinos en América, adoptaron la fe católica. Otro sector de árabes que emigraron a Estados Unidos se convirtieron posteriormente al cristianismo, que son los menos, como es tu caso, estimado Yamil. Un dato importante sobre la religión musulmana es que hay un mayor número de musulmanes no árabes en áreas tales como Indonesia y Malasia que árabes musulmanes. Ahora, permíteme darte un dato sobre territorio y residencia de árabes y judíos. No todos los árabes viven en las zonas de Israel, en el Medio Oriente. Los territorios árabes son muy vastos, que incluyen la parte norte de África, otras zonas de Asia, mientras que el territorio que ocupa Israel es muy pequeño en comparación a los territorios que ocupan las naciones árabes. Israel tiene una extensión territorial de 22.145 kilómetros cuadrados, que el actual Israel caberían en Veracruz 3 veces y medio. Y en el estado de Texas cabría el país de Israel aproximadamente más de 30 veces. Eso para tomar en cuenta una dimensión. Lo segundo, es importante recordar que no todos los árabes odian a los judíos y que no todos los musulmanes odian a los judíos. Y que todos los judíos y que no todos los judíos odian a los árabes y musulmanes. Debemos ser muy cuidadosos de evitar estereotipar a la gente. Sin embargo, en términos generales, los árabes y los musulmanes tienen un rechazo, una desconfianza hacia los judíos y viceversa. Sí hay una explicación bíblica para la hostilidad, para estos rencores que provienen desde Abraham. Eso es cierto. Los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Los árabes son descendientes de Ismael, también hijo de Abraham. Habiendo sido Ismael el hijo de una esclava egipcia, de acuerdo a Génesis 16, 1 al 6 de Agar, e Isaac, habiendo sido el hijo prometido, que heredaría las bendiciones de Abraham, Génesis 21 del 1 al 3 de Sara, obviamente habría alguna hostilidad entre los dos hijos, entre Ismael y entre Isaac.
Y como resultado fue por las burlas de Ismael, que le llevaba 13 años a Isaac. Y eso lo puedes leer en Génesis 21:9. Y por eso Sara habló con Abraham y le solicitó que enviara a Agar y a su hijo e Ismael lejos de ellos. Eso lo puedes leer en Génesis 21 del 11 al 21. Y probablemente esto causó aún más desprecio en el corazón de Ismael por Isaac, cuando su padre pues prácticamente los corrió. Y entonces, en pleno desierto, un ángel le profetizó a Agar que Ismael sería hombre fiero, su mano sería contra todos y la mano de todos contra él. Génesis 16, 11, 12. La religión del Islam, a la cual pertenece una mayoría de árabes, ha hecho esta hostilidad aún más profunda. El Corán, por ejemplo, el libro sagrado de los musulmanes, contiene algunas instrucciones contradictorias para los musulmanes con respecto a los judíos. En un punto, se instruye a los musulmanes tratar a los judíos como hermanos. Y en otro, ordena a los musulmanes atacar a los judíos que rehúsan convertirse al Islam por gentiles, por impíos, porque no se convierten. El Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa de Abraham. La escritura hebrea dice que fue Isaac, el Corán dice que fue Ismael. Y todo lo que no sea de Ismael es infiel. El Corán enseña que fue Ismael a quien Abraham castiga, en el Corán, ¿verdad?, ilustra que Abraham fue el que casi sacrificó al Señor a Ismael y no a Isaac, contradiciendo al Génesis capítulo 22. Este debate sobre quién fue el hijo de la promesa contribuye y es la razón de la hostilidad actual. Sin embargo, la más antigua raíz de amargura entre Isaac e Ismael no explica toda la actualidad. En la actualidad, toda hostilidad entre judíos y árabes, entre ese odio, entre ese rencor, entre esa pelea entre estas dos naciones. De hecho, por miles de años en la historia del Medio Oriente, los judíos, los árabes vivieron, se puede decir, en relativa paz, e indiferencia los unos a los otros y cada quien se ocupaba de lo suyo. La causa primaria de la hostilidad de hoy tiene su origen más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas le dieron una porción de tierra a Israel, una tierra a Israel, o sea, en Israel a los judíos, la tierra en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes, por los palestinos. Y el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel. El país recibe una gran oposición internacional, pero también un gran apoyo de otros países. Y a partir de ahí empieza un conflicto tremendísimo. La mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de la nación de Israel que ocupara ese territorio. Las naciones árabes se unieron, atacaron a Israel en un intento por sacarlos de esa tierra. Pero al fin de cuentas fueron derrotados por Israel en la famosa Guerra de los 6 días en 1967, donde se acrecentó aún más la raíz. Desde entonces ha habido una gran hostilidad entre Israel y sus vecinos los árabes. Y si miramos el mapa, que ya lo mencionamos, que Israel es muy pequeño. Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeado por países, por naciones árabes, que son mucho más grandes, como Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak, Egipto, en fin. Creemos que bíblicamente hablando, Israel tiene un derecho de existir como nación en la propia tierra que Dios le dio a los descendientes de Jacob, nieto de Abraham, y que se la prometió a Moisés y les llamó la tierra prometida. Y al mismo tiempo creemos firmemente que Israel debería buscar la paz,
muestra respeto por sus vecinos árabes. Y el Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, tenemos que orar por Israel. Pero la realidad de las cosas, todo se va a jugar en los tiempos proféticos, en los tiempos bíblicos, todo se va a jugar en Israel. Son muy importantes. Ahí está precisamente ahí en Jerusalén los muros del templo de Salomón, y al otro lado está una gran mezquita, la mezquita de Omán, de Aqsa, que es un centro muy importante para los musulmanes, y es el primer centro también de los judíos. Entonces es una situación, y todas las miradas están enfocadas en Israel para que se cumplan. De hecho, Israel es el reloj de Dios. Así es de que esa es mi respuesta, estimado amado de allá de Texas. Que el Padre te bendiga muchísimo. Gracias por tu pregunta. Y bueno, nos vemos para la próxima. Y pues hay que estar orando por Israel, y mayormente los cristianos pues nos inclinamos por Israel, que es el pueblo de Dios, de donde vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Padre les bendiga mucho. Nos vemos. Los invitamos a que si no te has suscrito, suscríbete en nuestro canal. Regálanos un like, compártenos, sé feliz. Nos vemos para la próxima pregunta. Bendiciones.